Buenas tardes, hoy es 24º domingo del tiempo ordinario y el Señor en el Evangelio nos cuenta una parábola. Nos la cuenta después de una pregunta que le ha hecho Pedro. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? 7 ya para un judío es un número simbólico, que significa siempre. Y Jesús no le dice siempre, sino 70 veces 7, o sea, siempre, 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 siempre. Y eso es algo que le costaba a Pedro, pero que también nos cuesta a nosotros. A nosotros nos cuesta mucho perdonar. Y por eso Jesús nos pone esta parábola. Un rey que hace cuentas con los criados y uno de ellos le debe 10.000 talentos, una fortuna. Habla con él y le pide, por favor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Y él no solo tiene paciencia con él, sino que le perdona la deuda. Venga, márchate, que ya sé que no me vas a poder pagar. Cuando este criado habla con un compañero, le dice, dame lo que me debes, que nada, un poquito, 100 denarios. Oye, pues ten paciencia conmigo, que te lo pagaré todo. No, te llevo al alguacil. Los compañeros se enteran, se lo dicen al rey, y entonces el rey castiga a este hombre por no haber tenido misericordia con su hermano como el rey había tenido misericordia con él. Y es que muchas veces nos pasa eso, que no estamos dispuestos a perdonar las jugarretas que nos han hecho cuando a Dios le hemos dado la espalda, cuando muchas veces nos hemos olvidado de Él, cuando hemos hecho lo que hemos querido. Y resulta que pedimos el perdón a Dios y Dios nos lo concede, pero luego resulta que nos cuesta perdonar al hermano. Pues si no perdonamos al hermano, no nos merecemos el perdón de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para pedirle ese perdón si luego resulta que no perdonamos al hermano? Porque el Señor sabe que la venganza nos hace daño. El rencor es muy malo para nosotros. Ya el libro del Eclesiástico, la primera lectura, nos habla precisamente de eso. El rencor, la ira, son detestables y es una posesión del pecador. Aquella persona que está lleno de rencor y de ira es una persona que está lejos de Dios. Porque Dios es otra cosa, y nos lo dice precisamente el Salmo. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Pues si el Señor es así, nosotros tenemos que aprender a ser así. Si el Señor nos perdona el montón de pecados y de fallos que tenemos a lo largo de nuestra vida, el montón de veces que le damos la espalda, ¿cómo nosotros no vamos a perdonar al hermano cuando nos haga alguna jugarreta? A lo mejor diremos, oye, es que a mí no me sale así de buenas a primeras perdonarle, porque sí, claro que no, hay que esforzarse. Es que pensamos que perdón es simplemente pues, la disculpa que tenemos con un amigo, que enseguida lo comprendemos y le decimos al pobre hombre que está mal, que tiene un mal día o que tiene un problema, porque a lo mejor sí que conocemos el problema que tiene. Pero es que las otras personas que nos hacen jugarretas no tienen problemas, no tienen ellos dificultades, fallos, errores. Sí, es verdad que se pueden dejar llevar por el egoísmo, incluso por la venganza, pero nosotros no podemos hacer lo mismo, no podemos ser egoístas ni vengativos. Tenemos que aprender a hacer eso que llama Jesús poner la otra mejilla. Y poner la otra mejilla es tratar de ser compasivo, misericordioso como el Señor, aprender a entender qué es lo que le pasa a la otra persona y hacer ese esfuerzo, que a veces lo conseguiremos mejor o peor, pero por lo menos que nos esforcemos, que intentemos perdonar, que por lo menos no se nos note en nuestro porte y en nuestra manera que no le hemos perdonado, que eso no es hipocresía, sino que eso es esfuerzo. Porque si nos portamos con una persona de tal manera que no se nos note que todavía no le hemos perdonado, llegará un momento que conseguiremos perdonarle. Ese es el esfuerzo diario que tenemos que hacer, es el esfuerzo que el Señor nos invita a hacer. Y al igual que el criado tenía que perdonar esa pequeña deuda, nosotros también, esas deudas que tengamos con los demás, deuda como ofensa, ya sabéis que por eso se cambió la traducción del Padre Nuestro y se puso ofensas en vez de deudas, para que nos demos cuenta de que se nos queda un poco en el debe, que normalmente no es cuestión de dinero, aunque a veces también, algún préstamo que no nos devuelven. Pero eso que se nos queda en el debe, que son ofensas, heridas, si nos dejamos llevar por la venganza, nuestro corazón se agrieta, se vuelve piedra, se endurece, se pudre. Y eso es lo que el Señor precisamente no quiere para nosotros. Lo que el Señor quiere es que tengamos un corazón grande, un corazón lleno y un corazón parecido como el suyo. Y para eso podemos mirar como hizo el Señor cuando fue a la cruz. Le apalean, le escupen, le dan una paliza, le latigan, le meten una cruz, lo clavan y cuando llega allí, ¿qué es lo que dice? Perdónales, Señor, porque no saben lo que hacen. Qué gran ejemplo para nosotros. ¿Y cuántas veces podríamos repetir nosotros esa palabra cuando nos han hecho daño y que muchas veces ni siquiera la gente sabe que nos ha hecho daño? Perdónales, Señor, porque no saben lo que hacen. Y ayúdame también a pedir disculpas a mí, porque yo muchas veces tampoco sé lo que hago. Y las personas tienen que soportar mis manías,
mis dificultades, mi poco aprecio en según qué cosas, mi frialdad, mis días malos. Pues si la gente tiene que disculpar y comprender que yo estoy mal, porque no puedo comprender yo que la otra persona esté mal. Y si a mí me han de perdonar, ¿cómo no voy a perdonar a mi hermano? Pues que el Señor nos ilumine para que tengamos ese esfuerzo en nuestra vida de perdonar al hermano, de tener misericordia con él, como lo tiene el Señor, y que cada día aprendamos a tener un corazón más grande, más comprensivo, más generoso y más servicial. Que el Señor nos ayude a perdonar a los que nos ofenden para que Él nos pueda también perdonar a nosotros. Que el Señor nos lo conceda, que así sea.